la cocina mientras yo terminaba de preparar el desayuno especial. Era domingo, Día de las Madres. Había madrugado para hacer esas empanadas de queso que tanto le gustaban a Clemente cuando era niño, esas que solía pedirme cada vez que venía a visitarme. Puse flores frescas en el florero, margaritas blancas que compré ayer en el mercado, y preparé café extra porque tenía la esperanza tonta de que tal vez mi hijo vendría a verme. Tal vez traería a mis nietos. Tal vez, después de tantos meses de llamadas cortantes y visitas canceladas, este día sería diferente. La casa olía a hogar, a esos domingos de antes cuando éramos una familia de verdad. Había limpiado cada rincón durante la semana, había planchado el mantel bueno, el que solo usaba en ocasiones especiales. Incluso me puse el vestido verde que Clemente me regaló hace 3 años, el último regalo que recuerdo haber recibido de él. Quería verme bonita para mi hijo. Quería que se sintiera orgulloso de su madre. Contesté el teléfono con una sonrisa en la voz, esa sonrisa que siempre reservaba para él, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado desde la última vez que hablamos. ¿Clemente? ¡Qué sorpresa, hijo! Mi corazón se aceleró con esa esperanza familiar que nunca aprende a protegerse. 70 años cumplidos el mes pasado y todavía creyendo en milagros familiares, todavía esperando que el amor de madre fuera suficiente para mantener unidos los hilos rotos. Su voz sonó diferente, distante, casi mecánica, como cuando hablaba por teléfono con clientes de su trabajo. Fría y calculada. Mamá, te llamo para avisarte algo importante. Este año no habrá regalo del Día de las Madres. Estamos pasando por dificultades económicas muy serias. Manuela perdió el trabajo hace 2 meses y yo tuve que reducir todos los gastos innecesarios. No podemos permitirnos gastar en nada que no sea absolutamente esencial para sobrevivir. Las palabras cayeron sobre mí como piedras heladas. No era el dinero lo que me dolía, nunca había sido eso. Era la forma meticulosa, calculada, casi cruel de decírmelo. Como si yo fuera una cuenta pendiente que había que cancelar, un gasto prescindible en su presupuesto familiar. Como si 70 años de sacrificios, de noches sin dormir cuidándolo cuando estaba enfermo, de trabajar doble turno para pagarle los estudios, se redujeran a una línea que se podía tachar de una lista. Clemente, yo no necesito regalos, hijo. Nunca los he necesitado. Intenté suavizar mi voz, hacerla más pequeña, menos exigente, menos molesta. Solo quería pasar el día contigo y los niños. Podemos hacer algo sencillo aquí en casa. Preparé esas empanadas que te gustan. Tengo café fresco. No, mamá. Hoy no podemos visitarte. Tenemos compromisos familiares muy importantes que no podemos cancelar. Manuela organizó una reunión especial con su familia y no podemos faltar bajo ninguna circunstancia. Ya sabes cómo son estas cosas. Hay obligaciones que no se pueden evitar. Compromisos familiares importantes. Obligaciones que no se pueden evitar. Yo no formaba parte de esas obligaciones importantes. La frase quedó flotando en el aire de mi cocina como humo tóxico, envenenando el aroma de las empanadas que se enfriaban en el horno. Tragué saliva y sentí el sabor amargo y familiar de la humillación familiar, ese sabor que había aprendido a reconocer en los últimos años. Está bien, hijo. Lo entiendo perfectamente. Mentí con la facilidad que dan décadas de práctica. No entendía nada. No entendía cómo el niño que crié con tanto amor se había convertido en este extraño que me hablaba como si fuera una molestia. Que tengan un día hermoso con la familia de Manuela. Sí, seguramente será un día muy especial. Te llamo la próxima semana. Está bien. Colgué antes de que él pudiera despedirse con esa cortesía hueca que tanto había perfeccionado. El silencio de la casa me envolvió como una manta pesada y sofocante. Las margaritas en el florero parecían burlarse de mi ingenuidad patética. El café se enfriaba en la taza mientras yo me quedé allí, parada en mi cocina que olía a esperanzas muertas, sintiendo el peso completo de mis 70 años y de todas las ilusiones rotas que cargaba como piedras en el pecho. Las empanadas se habían enfriado completamente. El mantel bueno estaba puesto para nadie. El vestido verde se sentía como un disfraz ridículo. Todo mi esfuerzo, toda mi preparación, toda mi esperanza maternal, reducida a una escena patética de soledad decorada. Decidí distraerme con algo. Cualquier cosa que me sacara de esa cocina llena de símbolos de rechazo. Abrí mi teléfono para revisar las redes sociales,
esas ventanas donde la gente exhibe sus vidas perfectas y sus familias felices. Tal vez vería fotos bonitas de otras familias celebrando el Día de las Madres. Tal vez eso me haría sentir menos sola en mi dolor. O tal vez era puro masoquismo, esa necesidad autodestructiva de confirmar que todas las demás madres tenían lo que yo había perdido. Scrolleé por Facebook sin prestar mucha atención al principio. Fotos de flores, desayunos en la cama, abrazos familiares, dedications emotivas. Todo lo que yo no tendría. Todo lo que había dejado de merecer sin saber cuándo ni por qué. Seguí bajando distraídamente hasta que una imagen hizo que mi corazón se detuviera completamente. Era Clemente. Mi hijo. Mi único hijo. Parado junto a un automóvil completamente nuevo, reluciente, de color rojo brillante como la sangre. Un vehículo que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años de pensión. Tenía una sonrisa enorme en el rostro, esa sonrisa genuina que yo no veía dirigida hacia mí desde hacía años. Sus brazos rodeaban con cariño a una mujer mayor, elegantemente vestida, con joyas que brillaban bajo el sol. La madre de Manuela. Su suegra. La descripción de la foto me atravesó como una daga lenta y certera, para la mejor suegra del mundo. Gracias por ser la segunda madre que siempre soñé tener. Te mereces esto y mucho más por todo tu amor y apoyo incondicional. Con todo mi corazón y mi gratitud eterna, tu hijo del corazón que te ama profundamente. Revisé la fecha de publicación con manos temblorosas. Hace 3 horas. 3 horas después de decirme que estaban en bancarrota. 3 horas después de explicarme con lujo de detalles que no podían gastar ni $1 en nada innecesario. 3 horas después de cancelarme como si yo fuera un lujo prescindible en su vida perfecta. El teléfono se me resbaló de las manos como si quemara y cayó sobre la mesa con un ruido seco que resonó en el silencio mortal de mi casa. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada invisible, de esas que duelen infinitamente más en el alma que en la cara, de esas que dejan marcas que nadie puede ver pero que nunca sanan. No lloré. No grité. No rompí nada. Me quedé allí, completamente paralizada, mientras la verdad se abría paso en mi mente como una navaja lenta, precisa y despiadada. Mi hijo me había mentido descaradamente. Me había excluido de manera deliberada y cruel. Me había elegido conscientemente como la persona menos importante de su mundo, la que no merecía ni siquiera una explicación honesta, ni siquiera el respeto básico de la verdad. El silencio de la casa ya no era soledad común. Era revelación pura. Era el sonido ensordecedor de algo fundamental que se rompía para siempre dentro de mí. No era solo mi corazón maternal. Era algo mucho más profundo y estructural. Era la ilusión completa de que todavía tenía una familia que me amaba, que me valoraba, que me consideraba digna de existir en su universo emocional. Me senté muy lentamente en la silla de la cocina, como una anciana que siente cada uno de sus años pesando sobre los huesos. Miré las margaritas blancas que ahora parecían flores de funeral. Por primera vez en décadas, no sentí la urgencia desesperada de llamarlo para disculparme por haber nacido, por existir, por ser una carga en su vida perfecta. Por primera vez en años, no busqué excusas mentales para justificar su crueldad. No me dije a mí misma que tal vez no había visto mi llamada, que tal vez la foto era vieja, que tal vez había una explicación razonable para esta traición tan meticulosa. Algo había cambiado irreversiblemente. Algo fundamental había muerto en esa cocina silenciosa, entre el café frío y las empanadas que nadie comería, entre las flores que ya no me parecían hermosas y el mantel bueno que había puesto para celebrar mi propia humillación. Y por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo ese cambio. No me daba terror la posibilidad de perder a mi hijo para siempre. Porque me di cuenta, con una claridad que cortaba como cristal, de que ya lo había perdido hace mucho tiempo. Solo que había sido demasiado ciega, demasiado esperanzada, demasiado maternal para aceptarlo. El teléfono siguió en silencio sobre la mesa. Pero yo ya no esperaba que sonara. Me quedé sentada en esa silla durante horas, mirando la pantalla apagada del teléfono como si fuera un espejo negro que reflejara todos mis errores. Las empanadas se enfriaron completamente, las margaritas comenzaron a marchitarse, y yo seguía allí, procesando una verdad que había estado evitando durante años. Pero mi mente, traidora y persistente, comenzó a llevarme hacia atrás, hacia los recuerdos que había guardado como tesoros y que ahora se revelaban como las evidencias de mi propia ceguera. Recordé el día que Clemente nació. 42 años atrás.
Yo tenía 28 años y acababa de quedar viuda. Su padre había muerto en un accidente de trabajo cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Llegué al hospital sola, di a luz sola, y cuando pusieron a ese bebé llorón en mis brazos, juré que nunca le faltaría nada. Le prometí a su carita arrugada que sería padre y madre a la vez, que le daría todo el amor del mundo multiplicado por 2. Y cumplí esa promesa con una devoción que ahora me parecía enfermiza. Trabajé en 3 empleos diferentes durante su infancia. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes cosía ropa para las vecinas, y por las noches hacía contabilidad para pequeños negocios del barrio. Dormía 4 horas diarias para poder pagar su colegio privado, sus clases de inglés, sus uniformes deportivos, sus libros caros. Todo lo que yo nunca tuve, todo lo que creía que él merecía. Cuando cumplió 15 años, quiso una bicicleta específica, una marca importada que costaba el equivalente a 3 meses de mi salario. Vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para comprársela. Recuerdo su cara de felicidad cuando la vio. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo ese día. «Cuando sea grande, te voy a comprar todo lo que quieras». Esa promesa se volvió mi combustible emocional durante los años siguientes. Cuando trabajaba hasta la madrugada para pagarle la universidad, me repetía esas palabras. Cuando me salté comidas para que él pudiera almorzar en restaurantes con sus amigos, me consolaba pensando en el futuro dorado que él me había prometido. Cuando renuncié a salir con hombres que me pretendían porque mi hijo me necesita, me convencía de que estaba haciendo una inversión en amor que algún día me sería devuelta con intereses. Clemente estudió administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Yo hipotequé la casa que había heredado de mis padres para pagar sus estudios. Durante 5 años, cada dólar que ganaba iba directamente a sus gastos universitarios. Él vivía como un príncipe mientras yo comía arroz con huevo todas las noches y usaba la misma ropa hasta que se deshacía de tanto lavado. Cuando se graduó, consiguió un trabajo bien pagado casi inmediatamente. Yo lloré de orgullo el día de su graduación, cuando lo vi recibir su diploma con honores. Todo valió la pena, pensé. Ahora comenzará nuestra vida buena. Pero esa vida buena nunca llegó para mí. Clemente se mudó a un apartamento elegante en el lado próspero de la ciudad. Comenzó a salir con Manuela, una chica de familia adinerada que lo introdujo en círculos sociales donde yo no encajaba. Poco a poco, sus visitas se volvieron más escasas, sus llamadas más breves, sus explicaciones más vagas. «Estoy muy ocupado con el trabajo, mamá», me decía cuando le preguntaba por qué no venía los domingos. «Manuela tiene muchos compromisos sociales y yo tengo que acompañarla», me explicaba cuando le sugería que pasáramos algún feriado juntos. «Ya no soy un niño, mamá, necesito mi espacio», me repetía cada vez que yo intentaba recuperar la cercanía que habíamos perdido. Cuando anunció su compromiso matrimonial, yo me enteré por Facebook. Manuela había publicado fotos de un anillo enorme, de una cena romántica en un restaurante que yo no podía ni pronunciar, de planes de boda que sonaban más caros que todo lo que yo había ganado en mi vida. Clemente no me había contado nada. No me había presentado oficialmente a su novia. No me había pedido mi bendición. «Quería darte la sorpresa», me dijo cuando finalmente lo confronté por teléfono. «Además, tú sabes que estas cosas de matrimonios son más complicadas ahora. Hay que coordinar con ambas familias». Ambas familias. Yo era una familia de una sola persona, una viuda que había sacrificado todo por él. La familia de Manuela era un clan de empresarios prósperos que vivían en mansiones y tenían inversiones internacionales. La diferencia era tan obvia que dolía. La boda fue elegante, costosa, perfecta. Yo me senté en tercera fila, usando un vestido que había comprado en liquidación y que me quedaba mal. La madre de Manuela, Herminia Valverde, ocupó el lugar de honor al lado del altar, vestida como una reina, radiante de orgullo maternal. Yo era solo una invitada más en la boda de mi único hijo. Durante la recepción, Clemente dedicó un discurso emotivo a las 2 madres más importantes de mi vida. Habló de cómo Herminia lo había acogido como un hijo desde el primer día, de cómo le había enseñado a apreciar las cosas finas de la vida, de cómo había ampliado sus horizontes. De mí dijo apenas una frase: «Y gracias a mi madre, Casilda, por haberme criado». Por haberme criado. Como si fuera lo mínimo que se espera de una madre. Como si los 20 años de sacrificios se resumieran en esa función básica y elemental. Como si cualquier mujer pudiera haber hecho lo mismo.
Después de la boda, las visitas se volvieron aún más raras. Clemente y Manuela compraron una casa en un barrio exclusivo, a una hora de donde yo vivía. Es que está muy lejos, mamá, me decía cuando yo sugería visitarlos. Además, la casa todavía está en construcción y no podemos recibir visitas. Pero por las redes sociales yo veía las fotos de sus cenas elegantes, de sus viajes de fin de semana, de las visitas constantes de la familia de Manuela. Herminia Valverde aparecía en sus fotos familiares más que yo. Ella conocía a mis nietos mejor que yo. Ella tenía llaves de su casa. Ella era la abuela preferida, la invitada de honor, la matriarca respetada. Y yo seguía esperando. Seguía creyendo que algún día Clemente recordaría todo lo que habíamos vivido juntos. Seguía imaginando que cuando él madurara, cuando la vida le enseñara el valor del sacrificio, volvería a buscarme con el amor de antes. Seguía alimentando la fantasía de que mis años de entrega no habían sido en vano. Cada día de las madres, cada cumpleaños, cada Navidad, yo preparaba mi casa con la esperanza de que esta vez sería diferente. Compraba regalos para mis nietos que apenas conocía. Cocinaba platos especiales que se quedaban sin comer. Me vestía bonita para encuentros que nunca sucedían. Y cuando Clemente finalmente aparecía, siempre era con prisa, siempre con disculpas, siempre con la promesa de que la próxima vez será diferente. Yo aceptaba las migajas de atención que me daba como si fueran banquetes. Me conformaba con llamadas de 10 minutos como si fueran declaraciones de amor eterno. Había normalizado su indiferencia. Había aprendido a celebrar sus gestos mínimos como si fueran grandes demostraciones de cariño. Había convertido mi amor maternal en una mendicidad emocional que me avergonzaba recordar. Ahora, sentada en mi cocina con la evidencia brutal de su mentira brillando en la pantalla del teléfono, me di cuenta de que había estado viviendo en una fantasía construida sobre recuerdos de un niño que ya no existía. El hombre en el que se había convertido Clemente no tenía nada que ver con el bebé al que le había prometido amor incondicional. Había criado a un extraño. Había amado a un fantasma. Había sacrificado mi vida entera por alguien que me veía como un estorbo del pasado, como una obligación incómoda que había que manejar con la menor molestia posible. Las margaritas blancas se habían marchitado completamente mientras yo navegaba por estos recuerdos dolorosos. Era como si ellas también hubieran entendido que ya no había nada que celebrar en esta casa. Ya no había amor que honrar. Ya no había familia que reunir. Por primera vez en 42 años, dejé de extrañar al niño que había sido Clemente. Por primera vez en décadas, dejé de esperar que el hombre en el que se había convertido recordara todo lo que habíamos compartido. Porque finalmente había entendido una verdad terrible y liberadora. Él sí recordaba. Recordaba todo. Y había elegido deliberadamente dejarlo atrás. Había elegido conscientemente dejarme atrás. Ya no había inocencia en su crueldad. Ya no había excusas en su abandono. Ya no había esperanza en mi espera. El teléfono siguió en silencio, pero mi mente había encontrado una claridad que cortaba como una navaja recién afilada. Ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol comenzó a ponerse, me levanté de esa silla como si despertara de un sueño largo y pesado. Pero no era un despertar dulce. Era el tipo de despertar que te deja con la boca amarga y la certeza de que todo lo que creías real era solo una ilusión que te habías empeñado en mantener viva. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos, sintiendo cada año de mi edad, cada sacrificio desperdiciado, cada esperanza que se había convertido en cenizas. Me senté en el borde de mi cama y abrí el cajón donde guardaba las cartas y fotos viejas. Necesitaba hacer un inventario doloroso de todas las señales que había ignorado, de todas las humillaciones que había disfrazado de malentendidos, de todos los desprecios que había transformado en amor con mi imaginación desesperada. La primera foto que encontré me golpeó como una bofetada. Era del último cumpleaños de Clemente que celebramos juntos, hace 3 años. Yo había organizado todo en mi casa. Había preparado su pastel favorito, había invitado a algunos familiares lejanos para que se sintiera acompañado. En la foto, él estaba sentado en la cabecera de la mesa, pero su cara mostraba una expresión de fastidio apenas disimulado. Como si estar allí fuera una obligación penosa que tenía que cumplir. Recordé vívidamente esa noche. Había llegado 1 hora tarde, cuando ya todos los invitados estaban incómodos esperándolo. «Perdón, mamá, se complicó todo en el trabajo», había dicho sin mirarme a los ojos. Durante la cena, respondía a mi conversación con monosílabos mientras revisaba constantemente su teléfono.
Cuando llegó el momento de abrir los regalos, desenvolvió el mío con una sonrisa tan falsa que me dolió en las costillas. Le había regalado una camisa cara que había visto en un escaparate, algo que me había costado $200 que no tenía. Se la probó por encima de la ropa, dijo: «Está muy bonita, gracias mamá», con el mismo tono que usaría para agradecer a un vendedor, y nunca más la volvió a mencionar. Años después me enteré por casualidad que había regalado esa camisa a un compañero de trabajo. Seguí revisando fotos y cada una me mostraba la misma historia. Yo sonriendo con desesperación, él tolerando mi presencia con una paciencia que ahora reconocía como lástima. En las fotos familiares yo siempre aparecía un poco corrida hacia un lado, como si no terminara de encajar en el cuadro. En las celebraciones, él siempre encontraba excusas para irse temprano. «Mañana tengo una reunión importante. Manuela no se siente bien. Tenemos que madrugar». Recordé vívidamente la Navidad del año pasado. Habían venido a cenar a mi casa, pero Manuela había estado toda la noche quejándose sutilmente de todo. Que si la comida tenía mucha sal, que si la casa estaba muy calurosa, que si los muebles viejos le daban alergia. Clemente no la había defendido ni una sola vez, pero tampoco me había defendido a mí. Se había quedado allí, en el medio, dejando que su esposa me humillara con comentarios envenenados mientras él fingía no darse cuenta. «Tu mamá cocina diferente a como estoy acostumbrada», le había dicho Manuela en voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara desde la cocina. «Mi madre siempre usa ingredientes orgánicos y especias importadas. Esto sabe muy casero». Casero. Como si fuera algo malo. Como si mis 30 años cocinando para él no valieran nada comparados con la cocina gourmet de su suegra millonaria. Esa noche, después de que se fueron, me había quedado lavando platos y diciéndome que tal vez Manuela tenía razón, que tal vez mi comida era demasiado simple para sus paladares refinados. Me había prometido a mí misma que el próximo año tomaría clases de cocina, que aprendería a hacer platos más sofisticados, que me esforzaría más para encajar en su nueva vida. Qué patética había sido. Qué ridículamente patética. Encontré una carta que Clemente me había escrito cuando tenía 20 años, durante su segundo año de universidad. «Mamá querida», decía, «quiero que sepas que todo tu esfuerzo vale la pena. Cuando me gradúe, voy a cuidarte como tú me has cuidado. Vas a ser la madre más orgullosa del mundo y yo voy a ser el hijo que te mereces». Había guardado esa carta como un tesoro durante más de 20 años. La había leído cada vez que me sentía desanimada, cada vez que el trabajo me agotaba, cada vez que la soledad me ahogaba. Era mi talismán, mi prueba de que todo mi sacrificio tenía sentido, de que algún día sería recompensada. Ahora la carta me parecía cruel en su falsedad. No porque le hubiera mentido conscientemente en ese momento, sino porque me daba cuenta de que esas palabras habían sido escritas por un niño que aún necesitaba de mí. Tan pronto como dejó de necesitarme, dejó de amarme también. Su amor había sido pura conveniencia, pura supervivencia infantil disfrazada de cariño. Recordé todas las veces que había tratado de hablar con él sobre nuestra relación, sobre la distancia que sentía creciendo entre nosotros. «Mamá, no seas dramática», me decía siempre. «Las relaciones evolucionan cuando uno crece. Es normal que ya no seamos tan cercanos como cuando yo era pequeño». Normal. Como si fuera normal que un hijo tratara a su madre como a una conocida lejana. Como si fuera normal que después de tanto amor, tanto sacrificio, tanta entrega, quedara reducida a llamadas de cumpleaños y visitas de compromiso. «Tú siempre exageras todo», me había dicho la última vez que intenté explicarle cómo me sentía. «Yo te quiero mucho, pero no puedes pretender que mi vida gire alrededor tuyo para siempre. Tengo esposa, hijos, responsabilidades. Ya no soy tu bebé». Su bebé. Como si el problema fuera que yo no podía aceptar que hubiera crecido. Como si mi dolor viniera de no entender que ya era un adulto independiente. Él había convertido mi necesidad legítima de respeto y cariño en un capricho maternal, en una dependencia enfermiza que yo tenía que superar. Recordé la última vez que había ido a su casa, hace 6 meses. Había llamado antes para avisar, había llevado regalos para los niños, había llegado exactamente a la hora acordada. Manuela me había recibido en la puerta con una sonrisa tensa y me había hecho esperar en la sala mientras ella terminaba unas cosas. Desde donde estaba sentada, podía escuchar su conversación telefónica con su madre. «Sí, mami, ya llegó», había dicho con un tono de resignación. «No, no se puede quedar mucho tiempo porque los niños tienen actividades».
Ya sabes cómo es. Siempre viene sin avisar y se queda horas. Sin avisar. Cuando había llamado específicamente para coordinar la visita. Horas. Cuando nunca me había quedado más de 2 horas en su casa porque siempre me hacían sentir que estorbaba. Esa tarde había durado exactamente 50 minutos. 50 minutos en los que mis nietos me trataron como a una extraña simpática, en los que Clemente revisó su correo electrónico mientras yo hablaba, en los que Manuela miró el reloj cada 10 minutos con una obviedad insultante. Cuando me despedí, Clemente me había dado un abrazo rápido y mecánico. Nos vemos pronto, mamá, había dicho. La próxima vez quedamos más tiempo. La próxima vez nunca llegó. Cada vez que yo proponía una fecha, él tenía algo urgente. Cada vez que yo sugería un plan, él tenía compromisos previos. Cada vez que yo trataba de acercarme, él encontraba una nueva forma de alejarse sin decir que se estaba alejando. Ahora, con todas estas memorias esparcidas sobre mi cama como evidencias de un crimen emocional, entendí que su crueldad no había comenzado hoy con la mentira del auto. Su crueldad llevaba años perfeccionándose, volviéndose más sutil, más elegante, más negable. Había aprendido a lastimarme sin dejar huellas visibles. Había desarrollado un arte refinado para hacerme sentir culpable de mis propias necesidades emocionales. Había convertido mi amor maternal en una carga que él tenía que soportar con paciencia fingida. Y yo había sido su cómplice perfecta. Había aceptado cada humillación como si fuera un malentendido. Había justificado cada desprecio como si fuera producto de mi imaginación exagerada. Había normalizado su indiferencia como si fuera el precio natural del crecimiento. Pero ya no más. Ya no iba a seguir siendo la madre patética que mendiga migajas de cariño. Ya no iba a seguir disculpando lo imperdonable. Ya no iba a seguir fingiendo que esto era una familia funcional que solo pasaba por un mal momento. Guardé todas las fotos y cartas en una caja. No las tiré porque no era momento de gestos dramáticos. Pero las guardé como se guardan las evidencias, para no olvidar nunca más lo ciega que había sido, lo tonta que había sido, lo dispuesta que había estado a aceptar cualquier cosa con tal de no perder a mi hijo. El teléfono seguía en silencio sobre la mesa de la cocina. Pero por primera vez en años, ese silencio no me daba miedo. Por primera vez en décadas, no sentía la urgencia desesperada de llamarlo para disculparme por existir. Algo fundamental había cambiado en mi interior. Algo que no tenía vuelta atrás. Mañana temprano iría al banco. Tenía documentos que revisar, papeles que modificar, decisiones que tomar. Pero esta noche solo quería sentir esta nueva claridad que me atravesaba como una corriente eléctrica. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer que finalmente había abierto los ojos. Desperté antes del amanecer con una sensación extraña en el pecho. No era dolor. No era tristeza. Era algo que no había sentido en años. Determinación pura, fría como el metal. Me vestí con la ropa más formal que tenía, un traje gris que había comprado para el funeral de mi hermana hace 5 años. Quería verme seria, respetable, como una mujer que sabe exactamente lo que está haciendo. Desayuné lentamente, café negro y una tostada simple. No había prisa. Los bancos abrían a las 9, y yo tenía toda la mañana para hacer lo que había decidido hacer. Por primera vez en décadas, no revisé mi teléfono esperando un mensaje de Clemente. Por primera vez en años, no me pregunté si debía llamarlo para saber cómo estaba. A las 8:30 salí de casa con una carpeta llena de documentos que había estado organizando toda la madrugada. Testamento, pólizas de seguro, escrituras de propiedades, cuentas bancarias. Todo lo que había construido durante 70 años de trabajo honesto y sacrificio constante. Todo lo que había planeado dejarle a él porque era mi único hijo, mi única familia, mi único heredero. El banco estaba casi vacío cuando llegué. Me dirigí directamente al escritorio de la asesora financiera, una mujer joven de unos 30 años que me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora Cantero. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero hacer cambios importantes en mis documentos legales, le dije con una voz tan firme que me sorprendió a mí misma. Quiero modificar mi testamento, cambiar los beneficiarios de mis seguros de vida y revisar todas las autorizaciones que he dado a terceros para acceder a mis cuentas. La asesora abrió mi expediente en su computadora y revisó la información con atención profesional.
Veo que actualmente su hijo Clemente Cantero es el beneficiario único de todos sus activos. ¿Desea hacer modificaciones parciales o cambios totales? Cambios totales, respondí sin vacilar. Quiero remover su nombre de absolutamente todo. Ella me miró con curiosidad discreta, pero no hizo preguntas personales. Era una profesional capacitada que había visto suficientes dramas familiares como para saber que su trabajo era ejecutar órdenes, no juzgar decisiones. Necesitaré que me proporcione los nombres de los nuevos beneficiarios, o si prefiere designar alguna institución benéfica. Había pensado en esto durante toda la noche. La mitad de mis bienes irán a la Fundación San Vicente, que cuida a ancianos abandonados. La otra mitad la dividiré entre 3 personas: Herminia Valverde, mi vecina que me ha ayudado durante años sin pedir nada a cambio, y 2 empleadas domésticas que trabajaron para mí cuando estaba enferma. Pasamos las siguientes 2 horas completando formularios, firmando documentos, notarizando cambios. Cada firma era como cortar un hilo invisible que me había atado a la ilusión de tener una familia que me amaba. Cada modificación era un paso hacia una libertad que nunca había imaginado posible. Cuando terminamos con el banco, fui directamente a la oficina del notario. Allí modifiqué las escrituras de mi casa, eliminé a Clemente como heredero automático, y establecí que la propiedad se vendería después de mi muerte para financiar becas de estudio para niños huérfanos. Son cambios muy significativos, me comentó el notario mientras preparaba los documentos finales. ¿Está completamente segura de estas decisiones? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, le respondí. Después fui a la compañía de seguros y retiré a Clemente como beneficiario de mi póliza de vida, que valía $50,000. En su lugar puse a la misma fundación de ancianos. El empleado me explicó que los cambios serían efectivos inmediatamente, pero que había un periodo de gracia durante el cual podía revertir las modificaciones si cambiaba de opinión. No voy a cambiar de opinión, le dije con una calma que me sorprendía. Estos cambios son definitivos. La última parada fue el abogado de familia que había ayudado con la herencia de mis padres años atrás. Le expliqué toda la situación con una frialdad clínica, sin dramatizar, sin buscar compasión. Solo hechos concretos y decisiones racionales. Entiendo su frustración, señora Cantero, me dijo cuando terminé de explicarle todo. Pero estos son cambios irreversibles. Una vez que su hijo descubra lo que ha hecho, la relación podría terminar definitivamente. La relación ya terminó definitivamente, le respondí. Yo solo me estoy poniendo al día con la realidad. Firmé los últimos documentos a las 3 de la tarde. Cuando salí de la oficina del abogado, sentí como si hubiera nacido de nuevo. Durante 42 años había vivido para Clemente, había trabajado para Clemente, había ahorrado para Clemente, había planificado mi futuro y mi muerte pensando en dejarle todo a Clemente. Ahora, por primera vez en décadas, mis decisiones eran completamente mías. Mi dinero era mío. Mi casa era mía. Mi vida era mía. Y cuando yo muriera, mi legado iría a personas que realmente lo necesitaban, no a alguien que ya tenía todo y que consideraba mi amor como una molestia. Llegué a casa cuando comenzaba a anochecer. El teléfono había estado sonando. Podía ver varias llamadas perdidas de Clemente en la pantalla. Probablemente había visto mi actividad bancaria en alguna notificación automática, o tal vez el banco lo había contactado por los cambios en las cuentas donde él tenía acceso de emergencia. No devolví las llamadas. Me preparé una cena tranquila, prendí la televisión, y me senté en mi sofá favorito a disfrutar de esta nueva sensación de control absoluto sobre mi propia existencia. El teléfono siguió sonando durante toda la noche. Mensajes de texto comenzaron a llegar. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Qué está pasando con tus cuentas? Por favor, contéstame, estoy preocupado. Preocupado. Ahora estaba preocupado. No cuando me había mentido sobre estar quebrado. No cuando me había excluido del Día de las Madres. No cuando había celebrado a su suegra mientras me dejaba sola con empanadas frías. Ahora que su herencia estaba en peligro, ahora sí estaba preocupado por su madre. Apagué el teléfono y me fui a dormir con una paz que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, no me quedé despierta preguntándome si había hecho algo mal, si había ofendido a mi hijo, si debía disculparme por algo que no entendía. Esta noche dormí como una mujer libre. Una mujer que había recuperado el control de su propia vida después de 40 años de entregársela a alguien que nunca la había valorado.
Mañana él vendría a buscar explicaciones. Mañana tendríamos la conversación que llevaba años evitando. Pero esta vez yo no sería la madre suplicante pidiendo migajas de amor. Esta vez sería una mujer que conocía exactamente su propio valor. Y ese valor ya no incluía a Clemente Cantero en mi testamento. El teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Yo ya estaba despierta, tomando café en mi cocina, observando el amanecer a través de la ventana con una tranquilidad que no había sentido en años. El sonido del timbre ya no me causaba esa ansiedad automática, esa urgencia desesperada de contestar inmediatamente como si mi vida dependiera de no perder ni una sola llamada de mi hijo. Dejé que sonara hasta que se cortó. 5 minutos después, volvió a sonar. Luego otra vez. Y otra. Clemente estaba descubriendo lo que significaba no tener control sobre alguien, lo que se sentía cuando la otra persona no respondía a tus demandas inmediatas. A las 8 llegó el primer mensaje de texto. Mamá, contesta por favor. Necesito hablar contigo sobre unos documentos del banco. Documentos del banco. No, ¿cómo estás? No, perdón por mentirte. No quiero explicarte lo del auto. Solo preocupación por los documentos que afectaban su futuro financiero. A las 9. Mamá, estoy muy preocupado. El banco me llamó diciendo que hubo cambios en tu testamento. ¿Estás bien? Alguien te está presionando. Qué conveniente. Ahora estaba preocupado por mi bienestar. Ahora sospechaba que alguien me estaba manipulando. No se le ocurría que tal vez, por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones completamente racionales y conscientes. A las 10. Por favor, mamá. Solo quiero saber que estás bien. Si estás molesta por algo, podemos hablarlo. Molesta por algo. Como si mi dolor fuera un capricho temporal, una rabieta que se podía solucionar con una conversación superficial. Como si 40 años de desprecio se pudieran borrar con un podemos hablarlo. A las 11 llegó Manuela al chat familiar que yo había silenciado hace meses. Casilda, Clemente está muy angustiado. Dice que cambiaste tus documentos legales sin consultarle. Eso no suena como algo que harías normalmente. Necesitas ayuda. Era la primera vez que Manuela me escribía directamente en más de 2 años. Y por supuesto, no era para saludarme o preguntarme cómo estaba. Era para defender los intereses económicos de su esposo, disfrazando su preocupación como si fuera por mi salud mental. Me preguntaba si yo necesitaba ayuda. La misma mujer que había pasado años haciéndome sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo ahora se preocupaba por mi capacidad para tomar decisiones. La misma que había permitido que su madre ocupara mi lugar en todo evento familiar importante ahora fingía interés maternal por mi bienestar. A las 12, los mensajes se volvieron más frecuentes y más desesperados. Mamá, por favor. Solo déjame explicarte lo del auto. Hubo un malentendido. Podemos almorzar hoy mismo si quieres. Donde tú digas. No entiendo por qué estás haciendo esto. Siempre hemos tenido buena comunicación. Buena comunicación. Él llamaba buena comunicación a 30 años de yo aceptando sus mentiras, disculpando sus desprecios, y fingiendo que no veía cómo me había ido borrando de su vida poco a poco. Mamá, los niños quieren verte. Preguntaron por su abuela ayer. Ahora resultaba que mis nietos me extrañaban. Los mismos nietos que no habían venido a visitarme en más de un año, que me trataban como a una extraña simpática cuando coincidíamos en reuniones familiares, que ni siquiera sabían cuándo era mi cumpleaños porque sus padres nunca se lo habían enseñado. A la 1 de la tarde llegó el mensaje que había estado esperando. Mamá, necesito que hablemos cara a cara. Voy para tu casa en 1 hora. No preguntaba si podía venir. No consultaba si era un buen momento. No pedía permiso. Simplemente anunciaba su llegada como si mi casa fuera de su propiedad, como si mi tiempo fuera suyo por derecho, como si yo fuera una empleada que tenía que estar disponible cuando él lo decidiera. Ese mensaje me confirmó que no había entendido nada. Seguía creyendo que podía manejarme con la misma autoridad de siempre, que podía presentarse en mi casa y resolver este malentendido con su charme manipulador y sus explicaciones ensayadas. Durante la siguiente hora, siguieron llegando mensajes de números que no reconocía. Primos lejanos que no me habían llamado en años, tías que habían perdido contacto conmigo desde la muerte de mi madre, conocidos que apenas recordaba. Todos preocupados por mi estado mental, todos sugiriendo que tal vez había tomado decisiones impulsivas,
todos ofreciendo su ayuda para mediar entre Clemente y yo. Era fascinante ver cómo la noticia de que había modificado mi testamento había viajado por toda la familia extendida en menos de 24 horas. Gente que no había mostrado ni el más mínimo interés en mi vida durante décadas ahora se preocupaba profundamente por mi bienestar emocional. O más bien, se preocupaban por lo que mi decisión podía significar para ellos. Porque si yo era capaz de desheredar a mi propio hijo, ¿qué garantías tenían ellos de seguir recibiendo los pequeños préstamos, los regalos ocasionales, las ayudas financieras que yo había estado dando silenciosamente durante años? A las 2:45 recibí una llamada de Herminia Valverde, mi vecina. Ella sí me sorprendió, porque llevaba viviendo al lado de mi casa durante 15 años, sin que jamás me hubiera pedido nada ni se hubiera metido en mis asuntos familiares. Casilda, querida, me dijo con su voz suave y preocupada, he visto mucho movimiento en tu casa hoy. Gente tocando el timbre, carros que pasan despacio. ¿Está todo bien? Todo está perfectamente bien, Herminia, le respondí. Solo estoy teniendo una conversación importante con mi familia. Si necesitas cualquier cosa en absoluto, solo tienes que tocar mi puerta. No importa la hora. Esa oferta sincera, sin segundas intenciones, sin agenda oculta, me tocó más profundamente que todos los mensajes desesperados que había recibido durante el día. Herminia no sabía nada sobre mi testamento, no tenía idea de que la había incluido como beneficiaria. Su preocupación era genuina, desinteresada, real. Gracias, Herminia. Eres muy buena conmigo. No, querida. Tú eres la que ha sido buena conmigo todos estos años. Cuando mi esposo murió y yo no sabía ni cómo pagar las cuentas de servicios, tú me enseñaste a manejar mis finanzas sin hacerme sentir estúpida. Cuando me enfermé y no podía salir de casa, tú me hacías las compras sin que yo te lo pidiera. Eres una mujer extraordinaria, Casilda. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Después de colgar con Herminia, me senté en mi sofá y miré todos los mensajes acumulados en mi teléfono. Más de 30 notificaciones de gente que quería ayudarme, mediar, encontrar una solución. Todos asumiendo que yo había cometido un error, que estaba actuando irracionalmente, que necesitaba que me salvaran de mis propias decisiones. Ninguno preguntándose qué había hecho Clemente para merecer esta reacción. Ninguno cuestionando si tal vez, solo tal vez, yo tenía razones válidas para actuar como estaba actuando. Ninguno considerando que una mujer de 70 años, que había criado sola a un hijo y había trabajado toda su vida, tal vez tenía la suficiente capacidad mental para tomar decisiones sobre su propio dinero. Preparé un almuerzo tranquilo y me senté a comer mientras observaba por la ventana. A las 2:30 vi el auto de Clemente estacionarse frente a mi casa. Se quedó allí durante 5 minutos antes de bajarse, probablemente preparando su discurso, ensayando sus argumentos, calculando la mejor estrategia para convencerme de revertir mis decisiones. Cuando finalmente tocó el timbre, no corrí a abrir como habría hecho antes. Me terminé mi café con calma, me arreglé el cabello frente al espejo, y caminé lentamente hacia la puerta. Estaba a punto de tener la conversación más importante de mi vida. Y por primera vez en 40 años, no tenía miedo de decepcionar a mi hijo. Porque ya no tenía nada que perder. Y él tenía todo que ganar comportándose finalmente como el hombre que yo había criado para que fuera. Abrí la puerta y lo vi allí, parado en mi umbral, con la misma cara de niño confundido que ponía cuando lo regañaba por hacer travesuras. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 42 años que había venido a mi casa no para disculparse, sino para recuperar el control sobre mi dinero. «Hola, Clemente», le dije con una calma que lo desconcertó visiblemente. «¿Vienes a preguntarme por mi salud o por mi testamento?» Clemente entró a mi casa con esa sonrisa nerviosa que usaba cuando sabía que había metido la pata, pero aún creía que podía arreglar las cosas con su encanto. Se veía incómodo, fuera de lugar, como si mi sala de estar fuera territorio extranjero en lugar del hogar donde había crecido. Se sentó en el borde del sofá, sin relajarse, manteniendo esa postura tensa de alguien que planea una retirada rápida. «Mamá, necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer», comenzó con esa voz que había perfeccionado para las negociaciones difíciles en su trabajo. «Creo que hubo un malentendido muy grande y quiero aclararlo antes de que las cosas se salgan de control». «¿Un malentendido?», le pregunté mientras me sentaba en mi silla favorita, la que me daba la mejor vista de su cara. «¿Cuál parte fue el malentendido, Clemente?».
¿La parte donde me dijiste que estaban quebrados o la parte donde compraste un auto de $30,000 para tu suegra? Se sonrojó levemente, pero mantuvo la compostura. Mamá, es complicado. La situación con el auto no es lo que parece. Herminia necesitaba transporte urgente porque el suyo se dañó, y nosotros teníamos acceso a un financiamiento especial a través del trabajo de Manuela. No fue realmente una compra, fue más como un préstamo con condiciones muy favorables. Era impresionante escucharlo mentir con tanta fluidez. Había desarrollado una habilidad artística para tergiversar la realidad, para convertir sus decisiones crueles en circunstancias inevitables, para transformar sus mentiras en malentendidos técnicos. ¿Y por qué no me explicaste eso ayer cuando me llamaste?, le pregunté con una calma que claramente lo desconcertaba. ¿Por qué inventar toda esa historia sobre dificultades económicas? Porque no quería preocuparte con detalles financieros complicados. Tú sabes que siempre te has puesto nerviosa con temas de dinero, y pensé que era mejor simplificar la situación. Simplificar la situación. Traducido del idioma manipulador de Clemente, eso significaba mentirme porque me consideraba demasiado estúpida para entender la verdad. Me había tratado como a una niña que necesitaba versiones edulcoradas de la realidad para no alterarse. Entiendo, le dije con una sonrisa fría. Entonces me mentiste para protegerme. Qué considerado de tu parte. No te mentí, mamá. Solo no te conté todos los detalles porque no me consideras lo suficientemente inteligente para manejar la verdad, lo interrumpí. Porque después de 70 años en este mundo, después de criarte sola mientras trabajaba en 3 empleos, después de manejar mis propias finanzas desde que tu padre murió, tú todavía piensas que necesito que me protejan de los detalles complicados. No, mamá, no es eso. Es solo que, Clemente, ¿es solo que estás acostumbrado a manejarme como te conviene? ¿Es solo que llevas años diciéndome lo que necesito escuchar para mantenerme tranquila mientras vives tu vida real en otro lado? Se quedó callado por un momento, claramente reorganizando su estrategia. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado a algo más suave, más vulnerable, más parecido al niño que había sido. Mamá, siento mucho si te lastimé. No era mi intención hacerte sentir mal. Tú sabes que te quiero mucho y que eres muy importante para mí. ¿Tan importante que no merezco honestidad básica? ¿Tan importante que me excluyes de los eventos familiares significativos? ¿Tan importante que tus hijos apenas saben quién soy? Eso no es justo, mamá. Tú sabes que los niños te quieren mucho. Los niños no me conocen, Clemente. Y no me conocen porque tú y Manuela han hecho todo lo posible para mantenerme al margen de sus vidas. Soy la abuela de visita ocasional, la que aparece en cumpleaños con regalos caros y desaparece antes de que se vuelva incómoda. Estás exagerando las cosas. Solo porque no nos vemos tan seguido como antes no significa que no seas parte de la familia. No nos vemos tan seguido, repetí con una risa amarga. Clemente, la última vez que estuviste en mi casa antes de hoy fue hace 6 meses. La última vez que me invitaste a la tuya fue hace más de un año. La última vez que pasamos un día entero juntos sin que miraras el reloj cada 10 minutos fue... Ni siquiera lo recuerdo. Mamá, las relaciones cambian cuando uno crece. Es normal que... No me hables de normal, lo corté con una firmeza que lo sorprendió. No hay nada normal en tratar a tu madre como a una obligación molesta. No hay nada normal en mentirle en el Día de las Madres para no tener que verla. No hay nada normal en preferir a tu suegra por encima de la mujer que te dio la vida. No prefiero a Herminia por encima tuyo. Eso es ridículo. ¿Ridículo? Ella tiene llaves de tu casa. Ella ve a mis nietos cada semana. Ella aparece en todas tus fotos familiares. Ella recibe autos nuevos mientras yo recibo mentiras sobre dificultades económicas. ¿Qué parte de eso es ridícula, Clemente? Se quedó callado durante varios minutos, mirando sus manos como si allí encontrara las palabras que necesitaba. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no era el niño vulnerable ni el ejecutivo seguro de sí mismo. Era algo más duro, más real. Está bien, mamá. Tienes razón en muchas cosas. Tal vez he sido injusto contigo. Tal vez no he sido el mejor hijo. Pero cambiar tu testamento de la noche a la mañana, eso es extremo.
Eso es algo que no podemos deshacer fácilmente. Ahí estaba la verdad finalmente. No había venido a disculparse por herirme. No había venido a reparar nuestra relación. Había venido a recuperar su herencia. ¿Y por qué no podemos deshacerlo fácilmente, Clemente? ¿Por qué es eso lo que más te preocupa? Porque somos familia, mamá. Porque independientemente de nuestros problemas, yo soy tu hijo y los niños son tus nietos. Porque el dinero debería quedarse en la familia. ¿La familia? ¿Qué familia? ¿La familia que me miente? ¿La familia que me excluye? ¿La familia que me trata como a una extraña molesta? Podemos arreglar todo eso. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser más cercanos si eso es lo que quieres. Si eso es lo que quiero, repetí incrédula. Clemente, eso es lo que he querido durante años. He rogado por tu atención, he mendigado tu cariño, he aceptado cualquier migaja de tiempo que me dabas. Ahora que finalmente tengo algo que tú necesitas, ahora sí podemos ser una familia. No es así como funciona, mamá. No puedes usar el dinero para manipular las relaciones familiares. ¿Manipular? ¿Yo estoy manipulando? ¿No fuiste tú el que me manipuló ayer con mentiras para evitar gastar dinero en tu madre? Se levantó del sofá bruscamente, claramente frustrado porque su plan no estaba funcionando. Está bien, mamá. Entiendo que estás dolida. Entiendo que cometí errores. Pero no puedes castigarme quitándome mi herencia. Eso no va a resolver nada entre nosotros. Mi herencia, repetí lentamente. Muy interesante que la llames, tu herencia. Y no, mi dinero, punto. ¿Sabes lo que quiero decir? Sé exactamente lo que quieres decir, Clemente. Y por primera vez en 40 años, también sé exactamente lo que quiero decir yo. Me levanté de mi silla y caminé hacia la puerta. Creo que esta conversación terminó. Mamá, por favor. No puede terminar así. Necesitamos encontrar una solución. Ya encontré mi solución, le dije mientras abría la puerta. Mi dinero irá a gente que realmente lo necesita y que me ha tratado con respeto y cariño. Tu solución tendrá que ser otra. ¿Y si te prometo que las cosas van a cambiar? ¿Y si empezamos a vernos más seguido? ¿Promesas? Como la promesa que me hiciste cuando tenías 20 años de que me ibas a cuidar como yo te había cuidado. Salió de mi casa con la cara roja de frustración y rabia contenida. No me dijo adiós. No me abrazó. No me pidió perdón por 40 años de desprecio disfrazado de amor filial. Solo se fue, derrotado porque por primera vez en su vida había encontrado un problema que no podía resolver con su charme manipulador y sus medias verdades elegantes. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo una liberación que no había experimentado jamás. Por primera vez en décadas, había tenido una conversación honesta con mi hijo. Por primera vez en años, le había dicho exactamente lo que pensaba sin suavizar las palabras para proteger sus sentimientos. Y por primera vez en mi vida, había ganado. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, incluso cartas enviadas por correo urgente. Toda la artillería familiar había sido desplegada para hacer que cambiara de opinión. Era fascinante observar desde mi nueva posición de poder cómo funcionaba realmente la dinámica de mi familia cuando sus intereses económicos estaban en juego. El miércoles por la mañana recibí una llamada de Manuela. Era la primera vez que me hablaba directamente en más de 2 años, y su voz tenía esa dulzura artificial que usan las vendedoras cuando quieren convencerte de comprar algo que no necesitas. Casilda, querida, he estado pensando mucho en ti estos días. Clemente me contó sobre su conversación contigo y me di cuenta de que tal vez hemos sido injustos contigo sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Como si el desprecio constante fuera algo que había sucedido por accidente, como si la exclusión sistemática fuera producto de la distracción y no de decisiones deliberadas. ¿Así, Manuela? ¿Qué tipo de injusticias? Bueno, tal vez no hemos valorado suficientemente todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años. Tal vez hemos tomado tu amor incondicional como algo garantizado. Amor incondicional. Era la primera vez que escuchaba esa frase salir de su boca. Durante años me había tratado como a una suegra molesta que había que tolerar por obligación social,
y ahora descubría que mi amor era incondicional. ¿Y qué propones hacer al respecto, Manuela? Bueno, hemos estado hablando y creemos que sería hermoso si pudiéramos pasar más tiempo juntos como familia. Los niños han estado preguntando por su abuela últimamente. Mentira. Los niños no habían preguntado por mí porque ni siquiera les habían enseñado a pensar en mí como parte importante de sus vidas. Pero era interesante escuchar cómo la desesperación la llevaba a inventar conexiones emocionales que jamás habían existido. ¿Y cómo exactamente planean pasar más tiempo conmigo? Bueno, podríamos empezar con cenas dominicales en tu casa. A los niños les encanta tu comida casera, y sería una tradición hermosa que podríamos mantener durante años. Cenas dominicales en mi casa. Por supuesto. No en la suya, donde tendrían que recibirme como invitada de honor. No en restaurantes donde tendrían que pagar la cuenta. En mi casa, donde yo cocinaría, serviría, limpiaría, y pagaría todo mientras ellos me otorgarían el privilegio de su presencia dominical. ¿Y qué más? También pensamos que tal vez podrías quedarte con los niños algunas tardes cuando nosotros tengamos compromisos. Ellos podrían beneficiarse mucho de pasar tiempo con su abuela, y tú podrías sentirte más útil y conectada. Sentirme más útil. Como si mi problema fuera una crisis existencial por falta de propósito y no el dolor de haber sido deliberadamente excluida de la vida de mi propia familia. Como si necesitara que me dieran tareas de niñera para encontrar mi lugar en el mundo. ¿Y en qué momento de estos planes maravillosos me pedirían perdón por años de mentiras y desprecios? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Manuela volvió a hablar, su voz había perdido parte de la dulzura artificial. Casilda, todos cometemos errores en las relaciones familiares. Lo importante es mirar hacia adelante, no quedarse atrapado en el pasado. Entiendo. Entonces su propuesta es que yo olvide años de humillaciones a cambio del privilegio de cocinarles todos los domingos y cuidar a sus hijos gratis cuando ustedes tengan planes más importantes. No lo estás viendo de la manera correcta. Se trata de reconstruir los lazos familiares. ¿Y mi testamento? Eso también forma parte de la reconstrucción de lazos familiares. Otro silencio. Más largo esta vez. Bueno, obviamente esperaríamos que si las cosas mejoran entre nosotros, tú reconsiderarías algunas de las decisiones impulsivas que tomaste. Decisiones impulsivas. Había reducido 40 años de reflexión sobre mi lugar en la familia a una rabieta temporal que se podía revertir con buena conducta futura. Déjame entender bien tu propuesta, Manuela. Ustedes me van a permitir cocinar para ustedes, limpiar para ustedes, y cuidar a sus hijos cuando les convenga. A cambio, yo voy a perdonar décadas de desprecio y voy a revertir mi testamento para dejarles todo mi dinero. ¿Es eso correcto? Casilda, no tienes que ponerlo en términos tan honestos, tan claros, tan reales. Las relaciones familiares no funcionan como transacciones comerciales. Se trata de amor, de perdón, de segundas oportunidades. Tienes razón, Manuela. Las relaciones familiares se tratan de amor. Y después de esta conversación, sé exactamente cuánto amor hay en la mía. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de asco y satisfacción. Era repugnante escuchar con tanta claridad lo poco que valía para ellos como persona, pero era liberador entender finalmente las reglas del juego que habían estado jugando durante años sin que yo me diera cuenta. El jueves por la tarde apareció en mi puerta una delegación familiar que no había visto en años. Mi cuñada Clotilde, hermana del difunto padre de Clemente, acompañada por su esposo Florencio y su hijo Adalberto. Se presentaron con flores, sonrisas, y esa actitud solemne de gente que viene a una intervención familiar. Casilda, querida, comenzó Clotilde mientras se instalaba en mi sofá como si fuera su propia casa, estamos muy preocupados por ti. Clemente nos contó sobre los cambios que has hecho en tus documentos legales, y francamente, no suena como algo que harías en tu estado mental normal. Estado mental normal. La misma mujer que no me había visitado ni una sola vez durante los 5 años que siguieron a la muerte de su hermano ahora se preocupaba por mi salud mental. ¿Y cuál consideras que es mi estado mental normal, Clotilde? Bueno, siempre has sido una mujer muy centrada en la familia, muy generosa, muy protectora de Clemente. Estas decisiones tan drásticas no parecen propias de ti.
Tal vez lo que no es propio de mí es haber tolerado tanto desprecio durante tantos años. Florencio se aclaró la garganta con esa autoridad masculina que algunos hombres creen que les da derecho a opinar sobre la vida de las mujeres. Casilda, entendemos que puedas estar pasando por un momento difícil. La edad, la soledad, pueden afectar nuestro juicio. Por eso hemos venido a ofrecerte nuestro apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Bueno, Adalberto aquí presente es abogado, continuó Florencio señalando a su hijo, que había estado callado durante toda la conversación. Él podría ayudarte a revisar estos cambios legales antes de que sea demasiado tarde para rectificarlos. Demasiado tarde para rectificarlos. Como si hubiera un límite de tiempo para arrepentirse de haber tomado control de mi propia vida. ¿Y por qué exactamente necesitaría rectificar mis decisiones? Adalberto finalmente habló con esa voz profesional que había perfeccionado para impresionar a clientes vulnerables. Tía Casilda, desde un punto de vista legal, cambios tan drásticos en documentos testamentarios pueden ser cuestionados en corte si hay evidencia de coerción externa o disminución de capacidades mentales. Queremos protegerte de posibles complicaciones futuras. Me estás amenazando con un juicio sobre mi capacidad mental. No es una amenaza, tía. Es una advertencia preventiva. Estos cambios tan súbitos pueden ser interpretados como señales de que no estabas en pleno uso de tus facultades cuando los hiciste. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo el peso completo de la revelación que acababa de recibir. No solo querían mi dinero. También estaban dispuestos a destruir mi reputación y mi dignidad para conseguirlo. Entiendo perfectamente lo que están haciendo, les dije con una calma que claramente los desconcertó. Han venido a mi casa a sugerir que estoy loca para justificar anular decisiones que no les convienen económicamente. Casilda, no estamos diciendo que estés loca, protestó Clotilde. Solo estamos preocupados porque perdieron acceso a mi dinero y necesitan una estrategia legal para recuperarlo. No se trata del dinero, mintió Florencio con una cara seria. Se trata de mantener unida a la familia. ¿Dónde estaba esta preocupación por mantener unida a la familia durante los últimos 20 años? ¿Dónde estaba cuando Clemente me excluía de eventos importantes? ¿Dónde estaba cuando yo pasaba Navidades sola porque nadie me invitaba? Casilda, esas son situaciones normales en las familias modernas, dijo Adalberto con condescendencia. Los adultos jóvenes necesitan establecer sus propias tradiciones. Pero ahora que se trata de herencias, de repente las tradiciones familiares son importantes. Me dirigí hacia la puerta y la abrí completamente. Quiero que se vayan de mi casa inmediatamente. Y si alguno de ustedes vuelve a sugerir que no estoy en mis cabales, van a conocer exactamente qué tan lúcida puede estar una mujer de 70 años cuando la subestiman. Se fueron en silencio, pero pude ver en sus caras que habían entendido perfectamente el mensaje. Ya no era la viuda sumisa que se dejaba manipular por cualquier hombre que hablara con autoridad. Esa noche, mientras preparaba mi cena en completa soledad, me di cuenta de algo maravilloso. Por primera vez en décadas, mi casa era completamente mía. No había nadie esperando que cocinara para ellos, que limpiara para ellos, que organizara mi vida alrededor de sus necesidades y sus horarios. Por primera vez en 40 años, mi tiempo, mi espacio y mi dinero me pertenecían completamente. Y ninguna cantidad de manipulación familiar iba a hacerme renunciar a esta libertad recién descubierta. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto después de mi última conversación con la delegación familiar. 2 semanas durante las cuales pude observar desde mi ventana cómo Clemente pasaba lentamente en su auto por mi calle, como si estuviera reuniendo valor para tocar mi puerta nuevamente. 2 semanas durante las cuales mi teléfono dejó de sonar constantemente, pero comencé a recibir cartas certificadas de abogados. La primera llegó un martes por la mañana. Era de un bufete legal que no conocía, solicitando documentos médicos para evaluar mi capacidad mental al momento de realizar cambios testamentarios significativos. La segunda llegó el viernes, esta vez del abogado de Clemente, sugiriendo una mediación familiar para resolver malentendidos financieros. Pero fue la tercera carta la que me hizo reír por primera vez en semanas. Era de mi propio banco, informándome que Clemente había intentado acceder a información sobre mis cuentas alegando preocupación por el bienestar mental de su madre mayor. El banco, por supuesto, había negado cualquier información sin mi autorización expresa. Mientras leía estas cartas en mi cocina, tomando café tranquilamente,
Sonó mi teléfono. Era Herminia Valverde, mi vecina. Casilda, querida, no quiero alarmarme, pero hay un auto estacionado frente a tu casa desde esta mañana. Un hombre con traje ha estado tomando fotos de tu propiedad. Miré por la ventana y efectivamente, había un hombre con una cámara documentando mi casa. Probablemente un investigador privado contratado para encontrar evidencia de que yo no estaba en condiciones de manejar mis asuntos financieros. No te preocupes, Herminia. Es solo alguien que Clemente contrató para demostrar que estoy loca. ¿Loca? Casilda, tú eres la mujer más cuerda que conozco. ¿Qué está pasando realmente? Le conté toda la historia. Le expliqué sobre el auto para la suegra, sobre las mentiras del Día de las Madres, sobre los años de desprecio disfrazado, sobre mi decisión de cambiar mi testamento. Herminia me escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de comprensión y apoyo. «Ay, querida», me dijo cuando terminé. «Lo que me sorprende no es que hayas cambiado tu testamento. Lo que me sorprende es que hayas tardado tanto en hacerlo». Esa misma tarde llegó el golpe que había estado esperando. Clemente se presentó en mi puerta con Manuela y los niños. Era la primera vez que traía a toda la familia a mi casa en más de 2 años. Los niños, confundidos, me saludaron tímidamente como si no estuvieran seguros de quién era yo. «Mamá», dijo Clemente con esa voz formal que usaba en reuniones de trabajo, «necesitamos hablar sobre algo muy serio. Manuela y yo hemos estado consultando con profesionales, y todos coinciden en que los cambios tan drásticos que has hecho pueden ser síntoma de algún problema de salud que necesita atención médica». «¿Qué tipo de profesionales?» «Gerontólogos, psiquiatras especializados en adultos mayores, abogados especializados en protección de personas vulnerables». Personas vulnerables. Había pasado de ser una madre respetable a ser una persona vulnerable en el lapso de 3 semanas. ¿Y qué recomiendan estos profesionales? Manuela se adelantó con una carpeta llena de documentos. «Hemos preparado una propuesta que consideramos beneficiosa para todos. Clemente y yo nos mudaríamos aquí contigo para cuidarte y asegurarnos de que estés bien. Yo manejaría tus finanzas personales para evitar que tomes decisiones imprudentes. Y tú podrías disfrutar de tener a tu familia cerca todos los días». Era el plan perfecto. Ellos se mudarían a mi casa, tomarían control de mi dinero, y me convertirían en una anciana dependiente que vivía en su propia casa bajo supervisión constante. Yo perdería mi autonomía, y ellos recuperarían acceso a mi herencia sin tener que esperar a que muriera. ¿Y si me niego a esta propuesta tan generosa? Clemente intercambió una mirada significativa con Manuela antes de responder. «Mamá, si realmente tienes problemas cognitivos y te niegas a recibir ayuda, tendríamos que considerar medidas legales para protegerte. Nadie quiere llegar a eso, pero a veces las personas mayores no pueden tomar decisiones racionales sobre su propio bienestar». Medidas legales para protegerme. Traducido del idioma legal manipulativo, eso significaba un juicio de interdicción donde me declararían mentalmente incompetente y le darían a Clemente control legal sobre mi vida y mi dinero. «Entiendo», dije con la calma que había perfeccionado durante estas semanas. «¿Cuánto tiempo me dan para considerar esta propuesta?» «No queremos presionarte», mintió Manuela, «pero mientras más pronto comencemos con el proceso de cuidado, mejor será para tu salud mental». «Necesito una semana para pensarlo». «Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites». Se fueron dejando la carpeta de documentos sobre mi mesa, como si fuera un contrato de rendición que eventualmente tendría que firmar. Esa noche llamé a mi propio abogado y le expliqué la situación. Él me programó citas inmediatas con 2 médicos independientes para evaluar mi capacidad mental, me ayudó a preparar una declaración legal sobre mi estado mental al momento de cambiar mi testamento, y me conectó con un investigador privado que documentaría cualquier intento de Clemente de acceder ilegalmente a mi información financiera. «Señora Cantero», me dijo mi abogado después de revisar todos los documentos, «su hijo está construyendo un caso para demostrar incompetencia mental. Pero basándome en esta conversación y en sus decisiones financieras recientes, puedo asegurarle que ese caso no tiene ningún fundamento legal sólido». ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar? Por la agresividad de sus acciones hasta ahora, yo diría que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Un juicio de interdicción puede ser muy costoso y muy público. ¿Está usted preparada para eso? Doctor,
He pasado 40 años preparándome para esto sin saberlo. Estoy más lista de lo que él imagina. Al día siguiente, los evaluadores médicos confirmaron lo que yo ya sabía. Estaba en perfecto uso de mis facultades mentales. Mis decisiones testamentarias habían sido tomadas con plena conciencia y racionalidad. Cualquier intento de declararme incompetente sería no solo infundado, sino potencialmente fraudulento. Clemente había subestimado gravemente a la mujer que había criado. Había asumido que 70 años significaban fragilidad mental, que la edad equivalía a vulnerabilidad legal, que las madres siempre eran víctimas fáciles de manipular. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Y esta vez, no habría negociación posible. Tenía una semana para prepararme para la guerra que él había declarado. Una guerra que él había comenzado, pero que yo iba a terminar. La mañana del lunes llegó con una claridad cristalina que me hizo sentir como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje negro, el que había comprado para ocasiones importantes, y desayuné con la calma de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. A las 9 en punto sonó el timbre. Era Clemente, acompañado esta vez por Adalberto, mi sobrino abogado, y un hombre mayor que no reconocí pero que claramente era otro profesional legal. Venían preparados para una rendición formal, con documentos, testigos, y esa arrogancia que dan los números superiores. «Buenos días, mamá», dijo Clemente con una sonrisa tensa. «Espero que hayas tenido tiempo de considerar nuestra propuesta». «He tenido tiempo de considerar muchas cosas», le respondí mientras los invitaba a pasar. «Siéntense, por favor. Tengo algo que mostrarles». Sobre la mesa de mi sala había preparado mi propia exhibición de documentos. Evaluaciones médicas recientes confirmando mi perfecta salud mental. Declaraciones notarizadas sobre mi capacidad legal. Fotografías del investigador privado mostrando sus intentos de acceder ilegalmente a mi información bancaria. Y una carpeta especial que había estado esperando el momento perfecto para revelar. Antes de que me presenten sus documentos, dije con una voz más firme de lo que había usado en décadas: «Quiero que vean esto». Abrí la carpeta especial y saqué una pila de fotografías. Eran imágenes de Clemente y Manuela en restaurantes caros, en viajes exóticos, en eventos sociales elegantes. Todas tomadas durante los últimos 5 años, todas mostrando un estilo de vida que costaba mucho más de lo que ganaban con sus trabajos. ¿Reconocen estas fotos? Clemente palideció visiblemente. «Mamá, no entiendo qué». «Son fotos de ustedes viviendo muy por encima de sus posibilidades reales». Continué sacando más documentos. «Y aquí están los registros financieros que explican cómo han podido financiar este estilo de vida». El hombre mayor, que resultó ser un abogado especialista en casos de elderabuse, se aclaró la garganta. «Señora Cantero, no veo la relevancia de». «La relevancia», lo interrumpí, «es que durante los últimos 5 años, Clemente ha estado usando mi información financiera para obtener préstamos usando mi casa como garantía. Préstamos que yo nunca autoricé y de los cuales nunca fui informada». El silencio que siguió fue absoluto. Saqué más documentos de la carpeta. Aquí están las copias de los préstamos, obtenidos forjando mi firma en documentos que autorizaban usar mi propiedad como colateral. Aquí están los registros bancarios que muestran depósitos de esos préstamos en las cuentas de Clemente. Y aquí está la documentación que demuestra que mi casa actualmente tiene una hipoteca de $200,000 que yo nunca autoricé. Adalberto trató de mantener su compostura profesional. «Tía, estos documentos podrían ser malinterpretados». ¿Malinterpretados? Mi investigador privado ya entregó copias de todo esto a la fiscalía. Falsificar la firma de una persona mayor para obtener préstamos fraudulentos es un delito federal. Clemente finalmente encontró su voz, pero sonaba como un niño asustado. «Mamá, yo puedo explicar todo. Los préstamos fueron para emergencias familiares. Iba a contártelo cuando». «¿Cuándo qué, Clemente?» «Cuando yo muriera y descubrieras que no quedaba nada de herencia porque habías hipotecado todo en secreto». Me levanté y caminé hacia la ventana, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Pasé 40 años preguntándome qué había hecho mal para merecer tu desprecio. Pasé décadas culpándome por no ser suficientemente buena madre para conservar tu amor. Ahora entiendo que nunca se trató de mi falla como madre. Se trató de tu éxito como estafador. Mamá,
por favor, podemos arreglar esto. Ya está arreglado, le dije volteándome hacia él. Esta mañana, antes de que llegaran, firmé la donación completa de todos mis bienes restantes a la Fundación San Vicente. Mi casa, mis ahorros, mis seguros, todo. Ya no hay nada que estafar. ¿Todo? Donaste todo. Cada dólar, cada propiedad, cada inversión. Lo único que conservé fue dinero suficiente para vivir cómodamente en el hogar de ancianos donde me mudé ayer por la noche. La expresión de Clemente pasó de la sorpresa al pánico absoluto. Pero mamá, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo voy a vivir rodeada de personas que me tratan con respeto y cariño, sin tener que mendigar atención o fingir que no veo las mentiras. En cuanto a ustedes, van a tener que explicarle a los fiscales cómo planeaban pagar los préstamos fraudulentos que obtuvieron usando mi propiedad. El abogado especialista intentó una última maniobra. Señora Cantero, decisiones tan drásticas tomadas bajo estrés emocional pueden ser revertidas Si yo estuviera loca, terminé su frase. Pero resulta que 3 evaluadores médicos independientes confirmaron ayer que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Mis decisiones son completamente válidas y legalmente irreversibles. Clemente se levantó bruscamente, su cara roja de humillación y rabia. Esto no puede terminar así. Eres mi madre, tienes obligaciones conmigo. Mi única obligación contigo fue criarte para que fueras un hombre decente. En eso fallé miserablemente. Pero mi obligación conmigo misma es vivir los años que me quedan con dignidad. En eso, finalmente, he tenido éxito. Se fueron de mi casa como una procesión de derrotados. Adalberto susurrando urgentemente sobre opciones legales limitadas. El especialista en Elder Abuse guardando sus documentos inútiles con cara de frustración. Y Clemente, mi hijo, caminando como un hombre que acababa de descubrir que la víctima que había estado manipulando durante años resultó ser más inteligente que él. Esa tarde, Herminia Valverde vino a ayudarme a empacar las últimas cosas antes de mudarme definitivamente al hogar de ancianos. Era un lugar hermoso, con jardines amplios, personal amable, y residentes que se habían convertido en mi nueva familia elegida. ¿Te arrepientes de algo, querida?, me preguntó Herminia mientras doblábamos mis vestidos. Solo de una cosa, le respondí. De haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía algo mejor. Esa noche, en mi nueva habitación en el hogar San Vicente, me senté junto a la ventana con una taza de té caliente. Por primera vez en 40 años, nadie esperaba que cocinara para ellos, que limpiara para ellos, que organizara mi vida alrededor de sus necesidades y mentiras. Mi teléfono sonó una vez. Era un mensaje de Clemente. Mamá, por favor, necesitamos hablar. ¿Podemos arreglar esto? No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente había entendido algo fundamental. Algunas relaciones no se pueden arreglar porque nunca fueron reales. Había pasado décadas amando a un fantasma, a la imagen de un hijo que había existido solo en mi imaginación maternal. Apagué el teléfono y miré por la ventana hacia un futuro que, por primera vez en mi vida, era completamente mío. A los 70 años había aprendido la lección más valiosa de todas. Nunca es demasiado tarde para elegir ser feliz por encima de ser conveniente. Mi nueva familia me esperaba en el comedor para la cena. Gente que me había acogido sin conocer mi historia, que me trataba con respeto sin esperar nada a cambio, que valoraba mi compañía simplemente porque era yo. Clemente me había dado un regalo sin saberlo, me había liberado de la prisión de sus expectativas. Ya no tenía que ser la madre perfecta de un hijo imperfecto. Ya no tenía que fingir que el amor incondicional significaba tolerancia infinita. Ahora podía ser simplemente Casilda Cantero, una mujer de 70 años que había recuperado su dignidad, que había elegido su propia familia, y que finalmente había aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada. El resto de mi historia sería escrito por mí, para mí, sin tener que pedir